Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldaba y hoy hablaremos de venganza, de tragedia, de muerte. Hablaremos del barril de amontillado de Edgar Allan Poe. Bienvenidos. El título. El título de este cuento gris es peculiar. El barril de amontillado. No suena como algo que no hayamos escuchado antes. Es un misterio, pero nada que nos asuste. Empezaremos con amontillado. Literalmente, es una bebida alcohólica parecida al jerez o al brandy. Pero a menos que la gente haya leído la historia de Poe o que sea un conocedor de vinos, es probable que no haya escuchado jamás sobre un amontillado. Y menos que jamás haya visto un barril de amontillado. A propósito, los barriles son toneles para guardar el vino u otras bebidas y son de varios tamaños. Montresor le dice a Fortunato que tiene una pipa de lo que parece ser un amontillado. En este contexto, pipa y barril significan lo mismo. Pero en inglés, la palabra que utiliza es cask, barril o tonel, que también significa literalmente casket, cofre o ataúd. Esto es importante porque aunque Fortunato busca un barril de amontillado, lo que encuentra es un ataúd de muerto. Ahora que ya sabemos el significado literal del título, podemos tener un significado figurado. ¿Por qué estamos tan seguros de que hay significados figurados? Porque Poe lo dice. Sabemos que a Poe le gustaba mucho lo que él llamaba la escritura secreta. La idea de escritura secreta es muy simple. ¿Haces algo terrible o te sucede algo terrible? Se lo tienes que contar a alguien, así que escribes una carta a un amigo. Pero quieres asegurarte de que si alguien más intercepta tu carta, no sea capaz de entenderla. Para resolver este dilema, debes escribir la carta en código. En la superficie, tu carta trata de una cosa. En lo profundo o entre líneas, tu carta trata de algo totalmente diferente. Aquí hay otra pista. Las historias de Poe son muy psicológicas. Todo lo que existe en una historia de Poe representa un aspecto de la mente humana. Poe nos dice que hay significados figurados, pero no nos dice cuáles son. Tenemos que descubrirlos por nosotros mismos, pero nos da muchas pistas, realmente desagradables. Una manera de entender este misterioso amontillado es considerar lo que significa para cada uno de nuestros personajes. Para Fortunato, el amontillado simboliza placer y disfrute en extremo. Está dispuesto a viajar por los cementerios más asquerosos con tal de obtener lo que quiere. Quizá haría cualquier cosa por él. Pero el amontillado lo traiciona. Al final, para Fortunato, el amontillado significa ser prisionero de sus propios deseos. Queda atrapado y no puede hacer nada más que morir. Aunque por otro lado, la muerte puede ser considerada como la liberación de los deseos.
Para Montresor, por otro lado, el amontillado significa algo literalmente diferente. En lugar de ser gobernado por él, lo utiliza para lo que quiere, que es el poder para hacer que Fortunato sienta su venganza, de manera incluso permanente. Al final, Montresor queda libre de su deseo. Pero, ¿realmente es libre? El final. Poe decía que un escritor no debería poner la pluma sobre el papel hasta que no supiera el final. El barril del amontillado es un gran ejemplo de esta idea en acción. Hay muchos aspectos significativos en el final de Poe. Primero, Fortunato al final revela el nombre de Montresor. Ahora sabemos quién es o quién dice ser. Parte de la familia Montresor que está enterrada en las catacumbas. Segundo, el tintineo de las campanas es muy importante. Mientras que Montresor está llenando el muro fatal y a Fortunato se le va la borrachera, Fortunato grita y suena sus cadenas, riendo nerviosamente cuando Montresor dice: excelente broma. Cuando finalmente cae la moneda, los ruegos de Fortunato se hacen cada vez más desesperados. Por el amor de Dios, Montresor. Pero Montresor toma todas las súplicas de Fortunato con burla, dejando a Fortunato en un horrible silencio. Aterrorizado, Fortunato sabe que no hay manera de escapar. La piedra final será puesta y el aire se le acabará. Sin embargo, no puede detenerse. Fortunato debe dar señas de que sigue vivo. El tintineo es un último esfuerzo de comunicación que hace que la muerte de Fortunato, de la cual solo nos enteramos fuera de escena, sea totalmente conmovedora. Nos muestra a lo que ha sido reducido. Tercero, Montresor no se siente mal con el tintineo de Fortunato. Cuando dice: mi corazón se sintió mal, nos está bromeando de una manera cruel. Las siguientes palabras, debido a la humedad de las catacumbas, nos dicen que no se siente mal por su crimen. Está fanfarroneando de que se salió con la suya. A menos que pienses que está escondiendo sus verdaderos sentimientos de remordimiento. Ahora vamos a la línea final. In pace requiescat. Esto quiere decir que en paz descanse en latín. Se usa de dos maneras. En la misa de difuntos, o es lo que un sacerdote dice a la persona que está muriendo después de que se confesó. Al decir esta frase, un sacerdote puede perdonar al moribundo por los pecados y los errores cometidos. Esto prueba que la historia de Montresor no es su propia confesión. Más bien, toma el papel de sacerdote perdonando a Fortunato de sus pecados, los que Fortunato no puede confesar como propios porque obviamente está muerto. Totalmente macabro. A menos que Montresor realmente quiera decir que descanse en paz. Si Montresor es sincero y quiere decir literalmente estas palabras, entonces quizá lamenta aquello que hizo y realmente quiere que Fortunato descanse en paz.
hablemos del escenario y el ambiente. Una catacumba en algún lugar de Italia durante la época de carnaval. El ambiente en el Barril de Amontillado, siendo una historia de ficción o gótica, tiene un propósito especial: sugerir libertad o confinamiento, en armonía u oposición a la libertad o confinamiento de los personajes. Esto se llama interior gótico. La mayoría de la gente va y viene entre sentirse libre y sentirse atrapado. El interior gótico nos lleva a sentirnos hiperconscientes de estas emociones a través de la atención cuidadosa al ambiente. Cuando consideramos el ambiente del Barril de Amontillado, podemos ver que la historia tiene un movimiento distintivo de la libertad hacia el confinamiento. Primero empecemos con el país. Italia no cuenta directamente en esta fórmula del gótico interior, al menos no de una manera obvia. Quizá tenga algo que ver la persona que escribió la primera historia explícitamente gótica, El Castillo de Otranto, un cuento gótico. El autor fue Horace Walpole, y cuando la publicó por primera vez, dijo que era una traducción de un antiguo manuscrito italiano encontrado. Cuando la historia se convirtió en un gran éxito, confesó que lo había inventado. Como sea, no es que sea una coincidencia que Otranto tiene mucho que ver con la libertad y el confinamiento. Otranto se trata de una enorme armadura de oro que cae del cielo gigante y atrapa a un hombre debajo de él. Así que la historia del Barril de Amontillado suceda en un ambiente italiano es quizá un guiño de Edgar Allan Poe a Horace Walpole, o lo que ahora se llamaría Easter egg. Por otra parte, la época de carnaval es una celebración literal de la libertad, en la que tanto Montresor y Fortunato participan desde el comienzo de la historia. Conforme caminan a través de la catacumba, Montresor y Fortunato se mueven por espacios cada vez más pequeños y cada vez más hediondos. Esto sugiere que, conforme se alejan del aire fresco, también se alejan de la libertad. Eventualmente, Fortunato queda atrapado en un espacio que representa lo opuesto a la libertad. Es encadenado y emparedado en una cripta del tamaño de una persona, sin aire y sin escape. Ciertamente, se puede discutir que Montresor presenta un contraste con el destino de Fortunato en cuanto que encuentra la libertad al final de la historia. Está vivo. Montresor está libre para hacer lo que desea. Irónicamente, lo que desea es contar la historia, lo que significa que la historia lo ha atrapado. No lo puede olvidar y tiene que hablar sobre eso. En su mente sigue ahí abajo en el agujero junto a Fortunato. El estilo literario. Decimos que es irónico. La ironía probablemente no suene como muy tenebrosa. Sin embargo, contribuye mucho al poder hormigueante de El Barril de Amontillado. La ironía está en toda la historia.
La ironía significa que alguien dice algo, pero quiere decir lo opuesto. Un buen ejemplo es cuando queda solo una piedra para completar el muro y Fortunato, que está adentro, que está siendo emparedado, dice: ya vámonos. Esto es irónico porque tendría que ser un completo idiota para pensar que Montresor va a deshacer todas esas capas de ladrillos y lo dejará salir. Está esperando contra la esperanza. Además, la réplica de Montresor es mucho más irónica. Contesta: sí, ya vámonos. Está torturando psicológicamente a Fortunato con su ironía. La ironía es un tipo de juego. No estamos hablando de una producción escénica, sino más bien del uso del lenguaje de una manera lúdica, de una manera de juego. En este caso, el juego estilístico es retorcido y tenebroso. Hablemos ahora de símbolos, imaginería y alegorías. En primer lugar, el escudo de armas. Todo tiene un significado simbólico en el barril de amontillado, ya lo hemos dicho. Cada detalle parece representar algo más o señalar un mensaje codificado. Y sin duda horrible, al que somos empujados a descifrar. El escudo de armas de la familia Montresor realmente sobresale por diversas razones. Primero, hagamos una descripción física. Imaginen un escudo. Sobre él hay un enorme pie humano, dorado, en un campo de azur. Esto es, azul en heráldica. El pie está aplastando a una serpiente salvaje y loca. Los colmillos de la serpiente quedan enterrados en el talón del pie. Parece obvio, ¿verdad? Fortunato es una víbora en el pasto, muerde a Montresor y el gran pie dorado de Montresor lo aplasta como resultado. El lema del escudo de armas dice: Nemo me impune lacessit, que quiere decir nadie me ataca impunemente. Y este es el lema de Escocia. Cuando descubrimos esto, resulta muy obvio que el escudo de armas es fabricado, muy inventado. Es la fantasía de Montresor de lo que quiere que suceda, algo que Fortunato no reconoce. Sin embargo, todo lo que nos dice es algo que ya sabemos. Montresor miente. Lo que realmente es importante en el escudo de armas es el color azul. Este es el único color mencionado explícitamente que no está conectado con la muerte o la oscuridad. Literalmente significa azul celeste y el cielo significa libertad, especialmente cuando lo contrastamos con la atmósfera claustrofóbica de la catacumba. También esto hace referencia al tema de las drogas y el alcohol. Sabemos que Poe a menudo usaba sus historias para explorar sus adicciones, una de las cuales ya dijimos era el láudano. El láudano proviene de las amapolas, a menudo de las que son azules. Entonces, el campo de azur en el escudo de armas pudiera ser un campo de amapolas.
Si es así, hace que todo este cuento de la libertad parezca irónico. Si representa a las adicciones o al confinamiento, entonces enfatiza la tensión entre libertad y confinamiento. Ubicamos por lo menos 5 fases en la trama de El barril de Amontillado. La primera fase, anticipación. Amontillado. Fortunato se deleita con el espíritu del carnaval, pero no es suficiente. Cuando se entera de que Montresor tiene una pipa de algo que parece un amontillado, sus energías han encontrado un nuevo foco de atención. Segunda fase, fase de ensueño. Amontillado. Montresor está emborrachando a Fortunato. Fortunato debe tomar esto como una señal de que Montresor realmente lo lleva al deseo de su corazón. La mejor bebida, un amontillado. Tercera fase, frustración. La pala. Cuando Montresor le muestra una pala, Fortunato comienza a sospechar de que las cosas no están saliendo como las planeó. Tiene que dar marcha atrás, percibiendo por un momento una figura sombría, una fuerza amenazadora. Pero entonces se deshace de su miedo y continúa a la casa del amontillado. Cuarta fase, la pesadilla. Por el amor de Dios, Montresor. Finalmente Fortunato entiende lo que Montresor está haciendo y grita, y llora, y suplica. Está siendo emparedado en un agujero. No hay amontillado. Incluso llama a Dios y a Lady Fortunato, pero nada hace que Montresor se conmueva en lo mínimo. Quinta y última fase, la destrucción o muerte. El tintineo de las campanas. El último tintineo de las campanas es una señal de que Fortunato ha aceptado su situación. Solo cuando comunica su total renuncia, entonces Montresor inserta el último ladrillo. Fortunato finalmente ha sentido a Montresor y entonces Montresor ya puede matarlo. Hasta aquí llegamos. Gracias por su atención y espero que este análisis psicológico y lingüístico del barril de Amontillado ayude para la comprensión del cuento, especialmente del cuento de horror o gótico del que Edgar Allan Poe nos dejó bastantes ejemplos. Hasta la vista. Gracias.